Konnichiwa. En esta lección hablaremos de los verbos transitivos e intransitivos. Esta diferencia entre los verbos, entre este tipo de verbos, en español pues casi no se usa porque, por ejemplo, si hablamos del verbo bajar, simplemente tenemos el verbo bajar como tal, ¿ok? Como decir yo bajo, tú bajas, ¿ok? Pero si quiero indicar, por ejemplo, que si yo estoy, por ejemplo, en un vehículo y me bajo del vehículo, no hay una diferencia entre el verbo bajar. Si me bajo, por ejemplo, si bajan personas de un vehículo, o si, por ejemplo, las personas están bajando carga de un vehículo. No hay una diferencia entre eso, pero en japonés sí existe esa diferencia. Y aquí es donde entra dirección con verbos transitivos e intransitivos. Ok, miremos este ejemplo. Tenemos el verbo sageru y sagaru. Ok, sageru y sagaru. En este caso, por ejemplo, sageru es lo que yo hago, por ejemplo, cuando después de que lavo mi ropa y la pongo a secar. O sea, la cuelgo, ok, la cuelgo en una cuerda. Ok, entonces esa acción de que yo tomo la ropa y la cuelgo de una cuerda, eso es sageru, es el verbo colgar. Pero sagaru, por ejemplo, es lo que hace este animal, del ejemplo, el perezoso, que él simplemente está colgando él mismo por su propio medio, está colgando de una rama. Bien, en este caso por la fuerza de sus brazos y de sus manos. Entonces aquí es un verbo se llama colgar, pero el otro se llama colgarse. ¿Ok? Sageru, sagaru. Uno es colgar y el otro, colgar algo, y el otro es colgarse uno mismo. O sea, por sus propios medios, como en este caso de este animal. ¿Ok? O como por ejemplo cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, ¿no? Como cuando hacemos dominadas. Ok, tenemos también yasumeru y yasumaru. Ok, no confundamos con descansar, que es yasumu. Ok, yasumu es descansar. Sí se escribe con el mismo kanji. Ok, pero en este caso hablamos de verbos transitivos. Entonces, en este caso hablamos de el verbo aliviar. Aliviar. Entonces, yasumeru significa aliviar, como que yo le doy alivio a alguien. ¿Ok? Como que yo lo estoy aliviando. Pero yasumaru es que yo mismo me estoy aliviando. ¿Ok? Este es aliviarse, entonces, yasumaru. ¿Ok? Cuando el alivio viene de uno mismo. ¿Ok? Pero en el caso de yasumeru es cuando el alivio va dirigido de una persona hacia otra. Ok, también tenemos tateru y tatsu. Tateru vendría siendo erigir o levantar, como en este caso de cuando erigimos una edificación. ¿Okay? Tateru, cuando por ejemplo levantamos un monumento también. ¿Ok? Erigir, ese es tateru. Pero tatsu es pararse por uno mismo. Ese es pararse o levantarse. ¿Ok? Ok, entonces tateru significa levantar o erigir algo. Y tatsu significa pararse o levantarse uno mismo. Ageru y agaru. Ok, recordemos que ageru significa dar, pero también significa levantar. Entonces, en caso de verbos transitivos e intransitivos, tenemos ageru y agaru. En este caso, por ejemplo, el personaje está levantando una pesa, entonces ese verbo es ageru. ¿Okay? Cuando la acción la ejercemos sobre un objeto o sobre otra persona para levantarlo. Bien, pero agaru
se refiere a que nos estamos levantando o estamos ascendiendo por nuestros propios medios, como cuando escalamos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ageru sería levantar o elevar y agaru sería subir o elevarse. Acá tenemos también tomeru y tomaru. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos que una persona está parando el tráfico. Ese es tomeru. Tomeru, porque está haciendo que se detengan los vehículos que van a pasar. ¿Ok? Está cesando la acción de ellos. Entonces eso es tomeru. Tomeru. Pero tomaru, ese es pararse o detenerse. O sea, miremos la acción desde los dos puntos de vista. Hay una persona que va a hacer que el tráfico se pare. Y el que va manejando, ese se va a parar o se va a detener por su propio medio. Entonces, desde el punto de vista del oficial de tránsito, ese verbo sería tomeru. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de la persona que va manejando el vehículo, ese verbo sería tomaru. ¿Ok? O sea, ellos se van a detener. ¿Ok? Ese verbo sería tomaru, porque el que va manejando se va a detener él mismo. ¿Ok? Pero el que está guiando el tráfico, el que tiene la señal, ese lo va a detener, va a hacer que se detenga. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, si estamos en un examen, ¿ok? Entonces, si pregunto que a qué hora se termina el examen o a qué hora a qué hora se tiene que detener, a qué hora se tienen que detener los estudiantes, ¿cuál sería ahí, tomaru o tomeru? ¿A qué hora se detienen los estudiantes? Es Tomaru. Tomaru, ¿ok? Pero si Sí, digo que el maestro va a detener el examen a tal hora, ¿cuál sería ahí? Tomeru. Sería tomeru, ok, Tomeru. muy bien. También está mawasu y mawaru. Mawasu es hacer girar algo. Mawasu es hacer girar algo, pero mawaru es girar, o sea, por uno mismo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo hice girar un trompo acá, ese sería mawasu. ¿Ok? Pero si esta rueda gira, ese sería mawaru. ¿Ok? Porque la rueda gira por sí misma, no la está empujando nadie. ¿Ok? Tsuyomeru, Tsuyomaru. El kanji ahí es el de fuerte, Tsuyoi. ¿Ok? El del adjetivo Tsuyoi, que significa fuerte. Entonces, Tsuyomeru, en este caso, significa fortalecer o reforzar. Tsuyomeru. ¿Ok? Pero Tsuyomaru significa fortalecerse uno mismo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, acá están reforzando una estructura. Entonces eso sería Tsuyomeru. Eso es lo que están haciendo los operarios. Pero acá ellos están fortaleciéndose. Entonces eso sería, están volviéndose más fuertes por sus propios medios. Entonces eso sería Tsuyomaru. Ok, Tsukeru y Tsuku. Ok, en este caso yo enciendo un fósforo, por ejemplo, entonces ese sería Tsukeru, encender algo. Ok, pero si digo que las luces se encienden al oscurecerse, ok, ese sería Tsuku. Bueno, o sea, porque las luces ya están programadas para encenderse a cierto nivel de iluminación, ok, entonces se encienden por sí mismas, no las enciende nadie. ¿Ok? Entonces ese sería tsuku. Tsuku, encenderse. Pero tsukeru es como que yo tome una caja de fósforos y encienda uno. ¿Ok? O que encienda una chimenea. O que yo encienda la luz. También. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si digo, vaya, si se va la luz, por ejemplo, yo estaba viendo tele y cuando regresa el televisor también se enciende, ¿ok? Entonces ese sería tsuku también. El televisor se encendió. ¿Sí? O se enciende cada vez que regresa la luz. Entonces sería tsuku.
Ok, Siempre entonces, suku es que algo se encendió sin intervención de nadie. sí. Ok. Ok, Oshieru y Osowaru. Oshieru es que yo le enseño a alguien algo, una actividad, o lo instruyo en cómo hacerla. Ese es Oshieru, enseñar o instruir. Pero si soy yo el que está siendo instruido, por ejemplo, entonces como decir, vaya, o este niño fue educado, digamos, en tal escuela, por decir algo, ¿ok? O fue educado por sus abuelos, ¿ok? Entonces ese es Osowaru, ser instruido, ¿ya? ¿Ok? Oshieru y Osowaru. Notemos que hay una constante y es que casi todos los que han aparecido hasta ahora, si no es que todos, los que la acción se aplica sobre otra persona o sobre un objeto están en el grupo 2. Bien, esa regla hasta ahora se ha mantenido constante. Ok, también está aquí Miru y Mieru. Miru y Mieru. En el caso de Miru, este significa ver, observar. Ok, cuando uno hace esa acción de ver o de observar. Pero Mieru significa ser visible o verse. ¿Ok? Es como que yo diga, desde aquí veo la torre. Esa es una, ahí sería Miru. Pero si digo, desde mi casa se ve la torre, ¿ese cuál sería? Sería Mieru. Mieru, ¿ok? Porque ese significa ser visible o verse. Entonces si digo, desde aquí se ve tal cosa, ¿ok? Entonces ese es Mieru. O sea, eh, em, como que puede verse, como que es visible. ¿Ok? Pero acá, en cambio, en miru, ese indica que yo estoy haciendo la acción de ese verbo. ¿Ok? Entonces miru es ver y mieru es verse o ser visible. ¿Ok? Kiku y kikoeru. Aquí también es el mismo caso anterior, pero con sonido. Kiku es escuchar, oír. ¿Ok? Pero kikoeru, ¿qué sería? Am, sí, es como lograr percibir el sonido, ¿no? Es escuchar, pero No, a ver. Como por ejemplo, ¿qué podrían estar haciendo ellos? Así como que, si fuera uno de estos, ¿qué diría usted, por ejemplo? Si usted fuera uno de esos am, personajes, ¿qué diría? estaría husmeando, Sí, estaría pero por aquí se, esperando el chisme. por aquí se, diría, Se, por aquí escucha o por aquí escucho, diría usted, o por aquí se, se puede oír, no sé. por aquí se escucha algo. Sí. Sí, entonces este es ser audible o escucharse, oírse, Mm. ¿ok? Escucharse. Entonces es como que diga, como que yo digo, oí un ruido anoche. ¿Ok? Pero la otra sería, se escuchó un ruido. ¿Ok? Una es kiku, que sería escucha un ruido, y la otra sería kikoeru, se escucha un sonido. ¿Ok? O sea, en español existe la frase así, pero el verbo sigue siendo el mismo, escuchar. ¿Ok? Pero en japonés tiene esa ventaja de que hace esa diferencia entre transitivo e intransitivo. Entonces, kiku es que yo escucho algo, pero kikoeru es que por algún lado se escucha algo, ¿ya? Que es, o sea, que hay un sonido que es audible para mí, ¿ok? Está dasu y está deru. Dasu es, por ejemplo, sacar, sacar. Deru, dasu, sacar, como que yo saco dinero de mi billetera, como que saco mis cuadernos de mi mochila,
Como que saco la bicicleta del estacionamiento, saco el carro del estacionamiento. ¿Ok? Ese es dasu. Pero deru, ¿qué sería? Ok, Mm, recuerde que esas acciones, estoy hablando de que se aplican sobre uno mismo. Entonces, deru, ¿qué sería? Si dasu es sacar, que yo saco algo, ¿qué sería deru? Si es algo que tengo que aplicar sobre mí mismo. es que es mostrar, es que no logro captarlo. Ajá. Si es un, Pasar de adentro hacia afuera, es sacar también. pero para uno. Eh, Sí. Ok, si yo estoy acá adentro y digo que voy para afuera, ¿qué es? salir, Salir. 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 Ok, entonces deru es salir, pero dasu es sacar.